Hello, I am Dominika Ach. I am Maria Valverde, and this is Classical, but not. Hello, I'm here in Madrid. It's winter, it's super cold, and I can't wait to meet Dominika, who came here. So let's join and look for her. Hello, Domi. Casual meeting. How are you, Domi? Good. It's much colder than in Budapest. Is Madrid colder than Hungary? Yes, it seems so. Amazing. You came because we played a concert yesterday. We have time to look for one place that I was willing to visit, the Teatro de la Zarzuela. And by the way, you were waiting next to this side. So, this is a menina, and if you come, join us, camera. It's about Doña Francisquita. That's a zarzuela. Do you know what a zarzuela is, Dom? If I could guess, it is some kind of dance, maybe like flamenco, but it's not flamenco, but zarzuela, right? Yeah. Is it a dance? At least you pronounce it very well. Zarzuela. Something has to do with art, so we will explore all this inside. They are waiting for us. So let's go, no? Okay, let's go inside. Cuando se estaba haciendo la antología de Tamayo, yo vine al tercer piso del teatro a ver la función y cuando vi aquello, la energía que me subía del escenario era una cosa ¡buah!, como si tuviera un imán. Y a partir de entonces, pues me dije, yo tengo que estar ahí. Y si ya unes la música con el teatro, la danza y digamos la decoración, la escenografía y todo, pues ya es mucho más completo. Sí. And by the way, how did you get here? Actually, that was quite easy. Like I took some metro lines, but the public transport here is very, very easy. We are finally here. It's good because it's very cold outside. I was showing Domi that there are two sculptures in the entrance of this, in the facade of this beautiful building. I asked immediately if they are Greeks because they look so. They look like Greek, right? And they are the sculptures of poetry and music. And it's actually quite connected to the origin of zarzuela. In Spain, we have something called like the golden century, siglo de oro español. And in that moment, that was an explosion of literature, of poetry, of theater. Spanish people love theater. And then they decided to put music into those plays, and that's how zarzuela started. So now I think comes the most exciting moment of the vlog, no? Exactly. Now that we left the codes there, Domi, are you ready to see the teatro of the zarzuela? Yes. Please come in. Wow. Como que los españoles, que queríamos esa acción en escena, encontramos esa manera perfecta de equilibrar el tener números musicales para expresar una emoción, ahora un coro, una romanza, un dueto, pero también esa parte teatral. Dijo mi abuela que todas las zarzuelas se podían resumir en el tenor y el barítono peleándose por el amor de la soprano. ¿Tú crees que...? Anything about the history of this place? So what I know is that it was built around the 1850 because by that time there were great masters and great composers in Madrid of this genre, the zarzuela. Because let's remember, this is the only building in the world that is exclusively dedicated to zarzuela, to this Spanish genre. So this is a traditional style of opera.
right? Exactly. It's similar to opera, it's not the same. Spanish people love theater, they love action, they love drama. Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega, those were the best writers of Spain. And they were creating such masterpieces that they started to include the music in them. En la zarzuela casi siempre es, bueno, aunque sean hechos cotidianos, casi siempre de la vida normal y actual, donde hay personajes, pues los enamorados, los personajes un poquito más cómicos, el pueblo, que normalmente hay que decirlo, las zarzuelas siempre es un poquito cotilla. Pero porque van comentando aquello que ocurre en escena, claro, y lo van... porque van comentando, y como normalmente son cosas que están sucediendo en la vida real, pues los compositores lo trasladan al teatro. Y además luego se ve, por ejemplo, hay una obra que se llama El diablo en el poder, donde se comenta que la gente venía a ver el espectáculo porque en aquella, bueno, pues era una época de revuelta social, políticamente, etcétera, etcétera. El público, una vez que se enteró que allí había un coro de la murmuración donde hacía alusión, de forma velada, evidentemente, a la situación política, venía. ¿Qué pasó? La censura lo prohibió. Silbaban para que se siguiera haciendo el texto original. Quiero decir que era un bulle, venían a disfrutarlo y a reírse con la situación política, más o menos dramática, pero que ellos tomaban absolutamente, pues a broma, ¿no? So this is the coolest thing to be on the stage of this beautiful grand hall. So we just came here and it's really mind-blowing and it's beautiful acoustics here. And I have a question for you, Maria. Of course, So, tell me. I can see here the music stands and the chairs. So I guess that there is orchestra as well, right? I'm right? Exactly, exactly. Here is where the musicians of the orchestra are playing. So this is live music always. There is the conductor, and nowadays the orchestra that plays here is the orchestra of Comunidad de Madrid. So they have one for this kind of shows. So it's, yeah, that's the similarity with opera, no? Because there are people singing. They don't use microphones at all, so they have to project their voices to this space. You know, imagine. Uno se lo pasa bien, sí, ¿no? Se ríe, bueno, depende, hay de todo, pero hay algunas típicas así que los diálogos son buenísimos, porque hay mucho diálogo. Si hacemos Han comisionado a los compañeros para comprar un ramo de flores para un obsequio. ¿Qué cuánto? Pues una cosa que esté bien. Es que es la onomástica de la señora del vicesecretario del vicesubvice. Se realizan varios tipos de conciertos, entre ellos está la participación como orquesta del Teatro de la Zarzuela. ¿No? Se divide en dos, o sea, la zarzuela yo creo que sí que es principal, pero también tenemos el ciclo sinfónico, que tenemos 9 o 10 conciertos al año en el auditorio. De hecho, ayer estuve yo escuchando Carmina Burana. Ahí está. Y entre esas dos cosas, pero sí que somos la orquesta principal del Teatro de la Zarzuela. Yo me acuerdo de los primeros ensayos que con los compañeros de Viento Madera yo alucinaba se notaba el callo que tenían, ¿no? de esposo de zarzuela, de entender todo, estar atento a lo que hacen los cantantes, ya se lo ven venir casi todas las cosas que hacen los cantantes, porque es lo típico que se hace en zarzuela. Claro, yo ya al principio, acostumbrada sobre todo a sinfónicos o a óperas que estaba haciendo también en Freiburg, era como, bueno, yo lo sigo a ello, yo también creo que se me da bastante bien esa flexibilidad, pero mucha concentración, y a ellos les salía ya solo, ¿sabes? De estar acostumbrados a esa flexibilidad de los cantantes. Aquí se suele hacer esto, aquí se suele, no, es que como es una copla de no sé qué, se hace un paroncito y luego, y yo, madre mía, cuánto me toca apuntar todo, ellos ya no apuntan nada. We arrived to the first floor where we just found a piano, so I also brought my flute to plan a bit to play. We thought that we could play here a bit of Spanish and Hungarian music as well, right? The first thing we did is like, okay, let's look for each other's traditional music, no? And I played some Bartók, that is Hungarian. Dominika H comes from Hungary. And we played also Falla, who is a very famous Spanish composer, close to... Both of them were seeking and searching for
elements that would be traditional and remarkable in their cultures, no? Yes, exactly, and they were looking for folk music. They Exactly. were collecting it. So we find that it's important for each of us to know where do we come from, our culture, our backgrounds, and this is also connected to the goal of Teatro de la Zarzuela. La verdad es que aquí hemos hecho pues, todos los grandes círculos de zarzuela. Marina, la Dolores, Doña Francisquita, lo que antes comentabas de los que vienen de Filipinas, Gigantes y Cabezudos, que por cierto es una obra que se representa poquísimo, y ahí tienes jotas, valses, de todo. Pero al final, durante muchos años, se han hecho una serie de títulos que se han repetido siempre. Ten en cuenta, el otro día decía el profesor Casares que hay censados más de 10.000 títulos de zarzuela. Imagínate, si yo que llevo 30 años dedicado a esto, he hecho 100 y pico, todo lo que queda por descubrir. Entonces, claro. In this wonderful place, they also organize little concerts, like as you see with the piano, and here everything is movable. Like you can change the seats and according to what you want, no, for the event. As a musician or as a performer, we can experience all kinds of stages, no? Like with bigger audience and with smaller audience. And I really like those places like this, that we have smaller audience, I think around, I don't know, 100 people maybe, so we can connect much more with the people, we can talk in a not that official way about music. So I really like this intimate mood of sharing music. We are finally in the third floor of this building. These places are not open to the public usually, but they use these spaces when they need a place for press, for interviews. So here is where the choir prepare the role for the place. It's very important, the role of the choir in the Teatro de la Zarzuela. If I understood it well, then they don't only have their own orchestra, but the choir also belongs to the institution, right? Yeah. Para la zarzuela lo que solemos hacer siempre son 3 o 4 lecturas. Las lecturas son ensayos solamente de orquesta en la sede de la fundación. Ahí realmente lo que estamos es, bueno, el director pues nos prepara, aquí suelen hacer esto, aquí lo otro, lo montamos un poco que esté bien en conjunto, pero eso son 3 o 4 lecturas nada más, y luego nos vamos ya al teatro directa con escena, con todo, que hacemos 4 ensayos conjuntos. Y ahí ya pues se suelen hacer pases completos, y luego un descansito y se van viendo las cosas que se tienen que perfeccionar y tal, se van trabajando, y así los 4 días. Y luego ya es el ensayo pregeneral, el general, y ya el estreno y ya la función. Y bueno, Marina tiene al final de toda la ópera un número que es como una cadencia entre la soprano, una cadencia, bueno, puede ser cortita, puede ser más larga, van cambiando, entre la soprano y la flauta. Claro, tenemos normalmente 2 elencos. Pues un elenco hacía una cadencia más cortita que se podía tocar desde el foso, pero con Marina Monzó, la soprano, que era la del otro elenco, hacía una cadencia más larga, y claro, desde el foso era imposible hacerlo súper coordinado, claro, porque es una cadencia libre, entonces el director tampoco te puede dirigir, te tienes que ver. Entonces, pues ya en los ensayos decidimos que yo me subía a un palco, que me enfocaban un foco ahí de pronto, y ella cantaba mirándome a mí y yo hacia ella, y hacíamos la cadencia así juntas, y eso fue una experiencia muy chula, la verdad. So our journey is over for today. We really hope that you liked all the places that we could show to you, and we personally really enjoyed the time here. I have to thank
from the bottom of my heart to the Teatro de la Zarzuela because they allow us, as Domi says, they open the door for us. I hope you liked it. I encourage you to subscribe, press the like button. If you have ideas, what kind of place, institution, music hall to visit with Maria together, then write us in the comment section and we will definitely think about it. So take care and bye. Bye!